Mi madre me dijo una vez, no todo el mundo está destinado a ser excepcional, cariño. Y eso está bien, alguien tiene que apoyar a las estrellas. Lo dijo con voz suave mientras tomábamos café en la terraza, como si me estuviera haciendo un favor. Tenía 19 años, recién ascendido a oficial, y mi uniforme aún estaba rígido por el orgullo. Ella no quiso hacerme daño, al menos no creo que lo hiciera, pero esa frase me partió en dos. Se convirtió en la banda sonora silenciosa de mi vida. Cada fiesta, cada visita a casa, la escuchaba reflejada en cómo consentían a mi hermana. La verdadera historia de éxito. Nunca dijeron directamente que yo era un fracaso, pero el silencio es más fuerte que las palabras. Cuando mi hermana fue ascendida, lo publicaron como si fuera la segunda venida. Cuando regresé del despliegue, ni siquiera se presentaron en el aeropuerto a recibirme. Siempre estás tan ocupado. Mi padre lo dijo como si hubiera faltado a una cita con el dentista, o como si no hubiera pasado 7 meses ejecutando operaciones encubiertas a través de fronteras que nadie se atreve a mencionar. En el día de la independencia, mi propio asiento fue cedido al hijo de un vecino porque acababa de ser aceptado en la Facultad de Derecho de la UNAM, y eso era algo muy importante. Esa tarde comí de pie junto al fregadero, con mis medallas todavía guardadas en una caja en el garaje. Esa noche me prometí a mí mismo que ya estaba cansado, que no volvería a perseguir su aprobación, había sobrevivido al fuego enemigo, no necesitaba sobrevivir a la indiferencia de mi propia familia. El mes pasado, me senté al fondo de una reunión informativa del Comando de Fuerzas Especiales, solo para observar, nada más. La sala estaba llena de nombres, rangos, títulos que nunca parecían encajar conmigo, hasta que se abrió la puerta. Un comandante entró, recorrió la sala con la mirada y se detuvo. Justo en mí. Se cuadró, respiró profundo y dijo: «Señora, usted es la general». Y de pronto, todo quedó en silencio. No para ella, no para mi hermana, para mí. Ese momento no fue dulce, fue agudo. Fueron años de no ser visto que se abrieron en un solo suspiro. Y por primera vez en mi vida, no me daba vergüenza ocupar espacio. Mi nombre es Sofía Morales. He guiado a hombres hacia el fuego, he sostenido las manos de soldados que morían en la arena, y he tomado decisiones que aún me quitan el sueño. Pero lo más difícil que he hecho fue sobrevivir siendo invisible en mi propia casa. Antes de compartir mi historia, quiero que sepas que estás aquí conmigo. Por favor, solo deja un comentario para saber que lo escuchaste, o dime desde dónde me estás viendo. Significa más de lo que imaginas. A veces, saber que hay alguien allá afuera hace más fácil decir la verdad en voz alta. Y si mi historia te toca, si te hace sentir menos solo, por favor considera suscribirte. Ayuda a que esta verdad llegue más lejos. Gracias. Ahora, déjame contarte todo. Mi nombre es Sofía Morales, la hija mayor de la familia Morales. 3 generaciones sumidas en el uniforme, la disciplina y las expectativas tácitas. Prácticamente crecimos con el protocolo básico. En el cuartel general de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México, el ejército no era solo una carrera, era nuestra religión familiar. Mi padre, Raúl Morales, se retiró como coronel de la Fuerza Aérea Mexicana. Mi madre, María Elena, sirvió como médica de combate y llevaba su silencio como otro conjunto de medallas. Mi hermano menor ahora es mayor, y Erika, mi hermanita, está a punto de ser ascendida a teniente coronel del ejército mexicano. Y yo soy de quien no hablan. Para la familia, soy la que se rindió, la que se alejó del Colegio del Aire después del primer año. Dijeron que no podía soportar la disciplina, la estructura, que no tenía lo que se necesitaba. Pero ninguno sabía que no me fui. Me eligieron personalmente para un programa de inteligencia encubierta, tan clasificado que oficialmente no existía. Sin graduación, sin ceremonia, sin foto enmarcada en la pared. Solo una serie de boletos de ida a lugares donde ningún turista debería pisar jamás. Durante los últimos 20 años, no he estado ausente de sus vidas. Simplemente fui borrada. Mandé flores de cumpleaños a mamá y una tarjeta de Navidad a papá, con una dirección falsa sellada en Guadalajara. Observé desde lejos cómo Erika ascendía en la jerarquía, mientras mi hermano se casaba en el jardín de una capilla militar y sus vidas se desarrollaban en capítulos ordenados. Yo no estaba en la foto,
Literalmente, un primo me dijo una vez que había una foto familiar en la que me habían recortado para equilibrar el encuadre. Dijeron que me fui porque no era lo suficientemente fuerte. Lo que no sabían, lo que no podía contarles, era que pasé 6 meses enterrada en operaciones en Damasco, que pasé 4 días escondida entre los muros de un recinto de rehenes en Libia, coordinando un rescate que salvó a 30 civiles. En la misión llamada Operación Relámpago Cautivo, perdí a 3 de mis hombres y una parte de mí que todavía no he recuperado, y aún así regresé, pero nunca a casa. En esta familia no se cuentan esas historias a menos que vengan con medallas y notas en los periódicos. Yo no tenía ninguna de las dos cosas, solo cicatrices, la mayoría invisibles. Luego vino la llamada. Era principios de otoño, aire fresco, hojas doradas que se aferraban al final del verano. Mi teléfono vibró. Era mi madre. Su voz sonaba enérgica, no desagradable, sino fría, como si fuera una enfermera leyendo un expediente clínico y no hablándole a su hija. Erika va a ser ascendida. Deberías venir. Simplemente no uses nada raro. No la hagas quedar mal. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un nos encantaría verte. Solo no nos avergüences. No discutí. Dije, estaré allí. No porque esperara una alfombra roja. No porque pensara que me recibirían con los brazos abiertos. Estaba regresando por un motivo. Para ver si, por una vez, podían mirarme y ver a la mujer detrás de la sombra. Para comprobar si, con la luz adecuada, se darían cuenta de que me habían juzgado mal todos estos años. Esa noche me quedé frente a mi armario. Detrás estaba mi viejo uniforme de gala, impecable, intacto, doblado como si todavía esperara una ceremonia que nunca ocurrió. Lo metí en mi maleta. A un lado colgué una blusa y un pantalón suaves y neutros, ropa que no llamara la atención, que no gritara pidiendo validación, solo tela tranquila en tonos tranquilos. En el espejo, mi rostro me devolvía la mirada, ojos penetrantes, líneas alrededor de la boca por tantos amaneceres en desiertos. Una cara que ya no es joven pero tampoco vieja, recién instalada, sin rango, sin aplausos, sin resentimiento, tampoco. Ya casi es la hora, le susurré al cristal. No sabía si me refería al tiempo de perdonar o al tiempo de dejar que el silencio hablara por sí solo. Llegué al cuartel general de la Defensa Nacional justo a tiempo. Ninguna bienvenida cálida, nadie afuera, ni siquiera un gesto del soldado en la puerta. El estacionamiento VIP estaba lleno, todoterrenos de lujo y sedanes del gobierno ocupaban cada espacio. Aparqué junto a la valla de la unidad logística, donde la grava crujió bajo mis botas como si me recordara quién era yo, aunque nadie más lo hiciera. La casa no había cambiado mucho. La misma pintura beige, el mismo columpio desgastado en el porche, la misma bandera ondeando con orgullo ceremonial. Abrí la puerta y entré en ese aire viejo que olía a limpiador de limón y libros de bolsillo antiguos. Mi madre estaba de pie en el comedor, colocando tarjetas con nombres a lo largo de la mesa. Sin levantar la vista, dijo: «Ve a cambiarte la camisa. Tú y Erika se sentarán juntas, pero por favor no interrumpas su discurso mañana». No hubo un hola, ningún abrazo, ningún comentario sobre que había manejado 10 horas para llegar, solo instrucciones, como siempre. Mi padre me saludó como saludan los oficiales cuando están por jubilarse anticipadamente. Una palmadita firme en la espalda, un gesto de reconocimiento, algo que parecía respeto, pero despojado de cualquier calidez. «Bien, lo lograste», dijo, mientras sus ojos se deslizaban hacia la habitación detrás de mí. Erika hizo su entrada como una debutante vestida de azul. Su uniforme estaba impecable, las insignias pulidas a la perfección, las cintas ordenadas como si hubiera ganado una guerra ella sola. Recorrió toda la habitación, besando manos y encantando a sus amigos. Cuando finalmente me notó, levantó una mano perfectamente arreglada. «Esta es mi hermana. Ella estuvo en el ejército un tiempo. Ahora trabaja en administración, creo». Hubo risas, ligeras, educadas, de esas que cortan más hondo porque nadie cree que sean crueles. Un primo se inclinó y preguntó en un susurro: «Entonces, ¿qué haces ahora? ¿En la oficina de veteranos? Mejor que nada, ¿no?» «Mejor que nada». Sonreí, no lo suficiente para mostrar los dientes.
solo lo justo para dejarlo morir ahí. No dije nada más. Hay una especie de dignidad en el silencio, sobre todo cuando tu verdad sigue clasificada. Dentro de la casa, cada pared era un santuario. Fotografías enmarcadas de mis hermanos en uniforme, retratos de graduación, ceremonias de retiro, cenas de premiación. Escaneé cada marco. Ninguno de ellos sostenía mi rostro. La última foto en la que aparezco era de 2004, justo después de que dejé el Colegio del Aire. Me acordé porque después me recortaron. Dijeron que era para que cupiera en el nuevo marco. Una sobrina pequeña, de unos 6 o 7 años, tomó mi mano. ¿Alguna vez disparaste un arma de verdad?, preguntó con los ojos muy abiertos, emocionada. Me agaché a su altura y sonreí. Cariño, una vez escribí un plan que ayudó a 30 soldados a volver a casa con vida. Eso es mejor que cualquier disparo que haya hecho. Ella parpadeó y luego salió corriendo a jugar con un tanque de plástico. La cena fue un pequeño evento previo a la ceremonia. Solo la familia y algunos oficiales cercanos. Erika ejercía de anfitriona perfecta, toda gracia y cálculo. En un momento, alguien la felicitó por su aplomo. Ella sonrió radiante. He estado practicando mi discurso, dijo, bebiendo vino, y luego, con naturalidad. Quiero que la gente sepa que no es necesario alejarse de algo para darse cuenta de que uno se equivocó. El aire en la habitación cambió apenas un poco. Yo no dije una palabra, no hacía falta. El mensaje era claro y tenía mi nombre por todas partes. Más tarde esa noche, salí sola al porche. La casa bullía con conversaciones y risas detrás de mí, pero yo no quería saber nada de eso. A lo lejos, una banda militar ensayaba, notas que viajaban por la noche como fantasmas. Me senté en el borde de los escalones, mirando el viento moverse entre los árboles. Mañana me sentaría tranquilamente y le dejaría tener su momento. Pero la verdad tiene voz propia, y cuando decida hablar, nadie, ni siquiera Erika, podrá callarla. El salón del cuartel general de la Defensa Nacional era una catedral del mando. Techos altos, lámparas de latón que proyectaban halos dorados sobre filas rígidas de sillas plegables. Todo ordenado por rango y título, como un campo de batalla sin balas. Me senté en la tercera fila desde atrás, encajada entre la prometida de un oficial subalterno y la tía de alguien demasiado perfumada. Nuestra fila estaba etiquetada como familia no asignada, una forma burocrática de decir, estás aquí, pero no realmente. Erika se mantuvo erguida detrás del podio al frente. La bandera de México a su izquierda y unas botas lustradas a su derecha. Tenía esa mirada en los ojos, fuego controlado, del tipo que aprendes a perfeccionar en los ejercicios tácticos y los tableros de ascensos. Habló de lealtad, perseverancia y, mi favorita, la importancia de distanciarse de quienes alguna vez traicionaron la confianza sagrada del uniforme. Cada palabra calculada, cada mirada coreografiada. El discurso no era solo para sus superiores, estaba dirigido a los fantasmas, y a un fantasma en particular. Cuando se mencionó mi nombre solo de pasada, como el de un miembro de la familia que estaba presente, noté que algunas cabezas se giraron. Un par de oficiales intercambiaron comentarios en voz baja. Uno se inclinó hacia otro y susurró. Ella me parece familiar. ¿Dónde la he visto antes? No me inmuté. Mantuve la mirada al frente, la postura neutral y el rostro ilegible. Fue entonces cuando entró. General Mendoza. Llegó con una presencia silenciosa, de esas que hacen que una sala enderece la espalda antes de saber por qué. Examinó brevemente a la audiencia, hasta que sus ojos se posaron en los míos. Un destello de reconocimiento. Luego una marcha rápida, directa hacia mi asiento. Mi corazón no se aceleró, mis palmas no sudaron, pero el aire a mi alrededor cambió, como el viento antes de sonar una sirena. El general se detuvo bruscamente a mi lado, haciendo sonar sus tacones contra el suelo. Levantó la mano en señal de saludo, afilado, orgulloso y público. Señora, dijo con voz firme y clara, General Morales, es un honor volver a verla. La sala no solo quedó en silencio, se congeló. La voz de Erika se quebró a mitad de la frase.
La mano que sostenía su tarjeta tembló. Los aplausos que habían acompañado sus primeras líneas desaparecieron. Ella ya no era el centro gravitacional en la habitación. Me levanté para devolver el saludo, no porque necesitara validación, sino porque me negaba a permitir que un hombre que una vez me confió su vida se quedara solo en el respeto. Con el rabillo del ojo vi a mi madre dejar caer su vaso de agua. El golpe contra el suelo sonó como un disparo. Mi padre se levantó a medias, por reflejo. Luego se hundió lentamente en su asiento, como si quisiera desaparecer en la tapicería. Un joven oficial detrás de mí se inclinó hacia su vecino y susurró, no tan bajo como pensaba. ¿Es ella? ¿La comandante fantasma de Daga? Erika luchó por recomponerse. Intentó continuar con la voz rota y los ojos buscando anclas en la multitud. Pero la energía había cambiado. Sus miradas ya no estaban fijas en cada una de sus palabras. Estaban atadas a mí, o peor aún, a la brecha entre lo que creían saber y lo que ahora comprendían que ignoraban. La ceremonia terminó con un aplauso cortés, pero la tensión se quedó suspendida en el aire, como el humo después de una quema controlada. Mientras los invitados salían y los oficiales se mezclaban, Erika me acorraló cerca de la salida, sin felicitaciones, sin una sonrisa. ¿Por qué no dijiste nada?, siseó con voz contenida. Me dejaste allí parada como una tonta. ¿Era ese tu plan? La miré, no con crueldad, pero tampoco con indulgencia. Si necesitas que la verdad te encoja, es que nunca te mantuviste firme desde el principio. Su boca se tensó. Parpadeó 2 veces rápidamente, como si intentara contener algo. Pasé junto a ella antes de que pudiera responder. Los tacones de mis botas resonaron contra el piso pulido. Esta vez, mientras me alejaba, no sentí el escozor habitual de unos ojos invisibles burlándose de mi espalda. En cambio, sentí el peso de la confusión detrás de mí. Una sala entera, insegura de los roles que les habían sido asignados, empezando a darse cuenta de que la lista del reparto podía haber estado equivocada desde el principio. Después de la ceremonia, no regresé a la casa de mi familia. Conduje de nuevo hasta la base y entré al alojamiento de invitados que me habían asignado. Paredes estándar color beige, ropa de cama rígida, una lámpara que zumbaba levemente cuando se encendía. El tipo de habitación construida para albergar a la gente brevemente y olvidarla rápido. Dejé caer mis llaves sobre la cómoda, me quité los zapatos y vi algo que no pertenecía allí. Un sobre manila simple reposaba exactamente en el centro del escritorio, sin nombre, sin sello, sin escritura, como si siempre hubiera estado esperándome. Lo abrí. Dentro había un escaneo impreso de un correo electrónico con fecha y hora de hacía 2 años. No tenía remitente indicado, solo un mensaje reenviado desde un servidor de retransmisión cifrado. El asunto: operación imprudente, víctimas civiles. El cuerpo del correo contenía acusaciones contra Sofía M., acusándome de comandar una misión no autorizada que resultó en múltiples muertes de civiles. El mensaje afirmaba que los detalles estaban enterrados en informes clasificados e instaba a un blog militar marginal a exponer la podredumbre que había dentro. Fue una sensación extraña leer mi propia sentencia redactada por otra persona. La redacción me dejó paralizada porque la reconocí. No solo la operación a la que hacía referencia, sino el texto específico, casi palabra por palabra, de un informe clasificado posterior a la acción que revisé una vez en un búnker revestido de acero en Stuttgart. Ese informe solo había sido visto por 3 personas: yo, el analista principal, y una oficial subalterna con autorización periférica, Erika. Las fechas coincidían con el periodo en que, repentinamente, me marcaron para una investigación interna. En ese momento, me dijeron que era un sistema automatizado de alerta revisando datos anómalos. Rutina, nada de qué preocuparse. El caso fue desestimado a los pocos días. Yo les había creído, pero alguien se aseguró de que el humo siguiera mucho después de que el fuego se extinguiera. Me llevé el sobre conmigo. No me molesté en cambiarme. Encontré a Erika en la fiesta posterior, todavía con su uniforme, rodeada de admiradores, disfrutando de la emoción del reconocimiento. Esperé hasta que la multitud disminuyó y luego la alcancé justo cuando salía para contestar una llamada. Levanté el escaneo.
Ella lo miró de reojo y sus ojos se posaron en la página como si la viera por primera vez. ¿Enviaste esto?, pregunté con voz tranquila. No estaba acusando, solo pidiendo la verdad. Ella me sostuvo la mirada un largo rato y luego, sin parpadear, dijo: Sí. Asentí lentamente. ¿Por qué? Su expresión no cambió, pero sus hombros cayeron como los de una marioneta recién cortada. Porque no se suponía que ganaras, dijo con un hilo de voz. Te fuiste, no te quedaste a construir algo. No puedes regresar y seguir siendo más importante. No me moví, no hablé. Ella siguió, con la voz quebrada. Nunca dejaron de hablar de ti, incluso cuando no estabas, incluso cuando hice todo bien. Pensé que si podía borrarte de la foto, por fin me verían a mí. El silencio cayó entre nosotras, más pesado que cualquier acusación. Pude ver a la niña en ella, la hermana pequeña que una vez me seguía rogando ser incluida, necesitando sentirse especial en una casa donde la excelencia era la moneda corriente. ¿Te das cuenta?, dije finalmente, en voz baja, de que filtrar información clasificada es un delito penal? Sus ojos se abrieron un instante antes de entrecerrarse de nuevo. No dijo nada. No presioné más. Me di la vuelta y me alejé. El aire fresco de la noche me golpeó como una ola. Apreté el sobre en mi mano, con los dedos temblorosos. No por rabia, sino por ese dolor profundo y silencioso de la comprensión. A veces, el dolor que sientes en la espalda proviene de la misma mano que una vez te ayudó a aprender a caminar. Fue el sonido de la alarma de Graves lo que me despertó. No era el toque matutino habitual, era algo más agudo, urgente y penetrante. Una sirena construida no para despertarte suavemente, sino para obligar a la adrenalina a invadir tu sangre. Mi teléfono se iluminó un momento después. Todo el personal de alta autoridad estaba siendo convocado al centro de coordinación. No tuve tiempo de preguntarme por qué. La memoria muscular tomó el control. En cuestión de minutos me vestí y salí por la puerta. Los pasillos del cuartel general de la Defensa Nacional se llenaron de movimiento. Oficiales en diversos estados de alerta, algunos todavía con las botas desabrochadas, otros ya sentados frente a monitores parpadeantes. A la entrada de la sala de operaciones principal, un sargento de semblante adusto me entregó un expediente. Delgado, pero con un peso implícito enorme, una violación. Un archivo clasificado relacionado con la Operación Daga, la misión que dirigí en los corredores oscuros de Siria, acababa de publicarse en un foro cifrado de la red oscura. La filtración era reciente, fecha y hora dentro de las últimas 3 horas. Y lo peor, el rastreo forense conducía a una IP interna, específicamente a un dispositivo inactivo que alguna vez me fue asignado y que aún estaba integrado al sistema de la base. Fue como despertar en una vida que no recordabas haber elegido. En media hora estaba sentada frente al general Mendoza y 2 oficiales del Comando de Inteligencia Militar. La habitación se sentía más fría de lo que estaba. No dijeron que estaba detenida, pero sí que estaba bajo sospecha. Pidieron acceso completo a todas mis comunicaciones de los últimos 6 meses. No discutí. Les di todo. Aún así, algo no cuadraba. Mi mente regresó al correo electrónico. El que Erika había enviado. El escaneo que había aparecido misteriosamente en mi escritorio. No había investigado más a fondo en ese momento. Pero ahora, con todas las herramientas de la agencia a mi disposición, recuperé los metadatos y descifré la ruta de envío. Lo que encontré me sorprendió. El remitente anónimo había usado un enlace obsoleto a un servidor de respaldo automático que en su día archivó registros de misiones. Ese servidor se suponía que estaba fuera de servicio, o eso creía. El enlace que usaron activó un proceso inactivo que, sin querer, recuperó y adjuntó un archivo oculto con información clasificada, el mismo archivo que ahora estaba en Internet. Un error por descuido, pero no aleatorio. Cuando rastreé el dispositivo de origen del correo electrónico, apuntaba a una máquina en la que se había iniciado sesión 2 días antes usando una credencial activa, la de Erika. Ella había llegado tarde a la base para prepararse para un entrenamiento, según los registros.
Entonces recordé que mencionó que había dejado su computadora portátil en la estación de comunicaciones durante la noche, desbloqueada. Sin supervisión, su tono había sido extraño, como si esperara que yo dijera algo. Ahora, su acceso era parte de una pista forense. Me quedé mirando la pantalla brillante. Mi hermana. La niña que una vez lloró cuando me fui al colegio del aire. La mujer que ahora, tal vez por desesperación, se estaba deshaciendo hilo a hilo. Antes de que pudiera procesar más, un golpe en la puerta de mi alojamiento rompió la tormenta en mi cabeza. Era mi padre. Se veía más viejo de lo que recordaba, menos severo, más humano. Hacía años que no hablábamos a solas. No dijo hola, simplemente se quedó en el umbral y preguntó en voz baja. ¿Es cierto? ¿Tú lo filtraste? Lo miré a los ojos. No había enojo allí, solo miedo. Miedo por mí, por el apellido de la familia, tal vez por todo lo que alguna vez creyó sobre el honor y el servicio. No me inmuté. No necesito que me creas, dije. Pero voy a probar la verdad, no por mí, por quienes aún confían sus vidas en este sistema. Asintió una vez, no dijo nada más, y se marchó. A la mañana siguiente solicité permiso para dirigir la investigación interna. Era poco convencional, pero técnicamente seguía en servicio de reserva clasificado y tenía autorización plena para operar. Y lo más importante, tenía el motivo que nadie más tenía. Exponer la filtración sin destruir la institución que me había formado y casi me había enterrado. El general Mendoza escuchó sin interrumpir. Se levantó lentamente, rodeó la mesa de información y me extendió la mano. General, dijo con la mirada fija, tiene la palabra. La sala estaba tan silenciosa que el zumbido de las luces fluorescentes me retumbaba como estática en los oídos. Me senté en la cabecera de la sala de información del mando estratégico, el mismo lugar donde antes me habían negado la entrada por rango y donde ahora estaba sentada por necesidad. Frente a mí estaban representantes de la Oficina de Investigación Militar y del Mando de Seguridad de la base. Sus rostros eran pétreos, sus cuadernos abiertos pero intactos. Expuse mi hipótesis con calma. La filtración no fue intencional, no fue traición directa, fue sabotaje, una cascada, una secuencia de decisiones imprudentes y pasos en falso que comenzó con un correo anónimo, uno que no fue enviado para traicionar, sino para provocar, y al hacerlo desencadenó un campo minado. Presenté metadatos, rastros del sistema y un hilo digital que comenzaba con el correo de Erika y terminaba con un archivo clasificado filtrado. No cuestionaron mi lógica, hicieron algo peor. El general Mendoza nombró un grupo de trabajo interno compuesto no por expertos externos, sino por mi propia familia. Yo debía liderar el equipo como analista principal y coordinadora de campo. Mi padre, el coronel Raúl Morales, administraría los archivos de inteligencia de campañas pasadas. Aún conservaba acceso restringido por su rol de asesor tras su jubilación. Erika debía rastrear las vulnerabilidades del sistema interno y los puntos de acceso. Y mi madre, con su formación como médica de combate y su especialidad secundaria en evidencia biológica, fue asignada para apoyar en la recuperación forense del portátil abandonado en la Bahía de Tecnología. Era como ser lanzada a una obra de teatro donde cada actor conocía su papel, pero ninguno quería compartirlo. El escenario. La primera reunión del grupo fue gélida. Mi padre abrió con una sesión informativa. Los ojos pegados a la pantalla, no a nadie en la sala. Habló con un tono breve, como si leyera una esquela. Erika presentó su segmento enseguida, breve, eficiente, estéril. Su voz no tenía inflexión, no levantó la vista ni una sola vez. Solo mi madre nos miraba de vez en cuando, como si viera a sus hijos convertirse en personas que ya no reconocía. Pero yo no estaba allí buscando calidez, estaba allí buscando resultados. Y entonces llegó el gran avance. Mientras revisaba un nodo de archivo vinculado al servidor de Erika, nuestra IA de seguridad detectó un troyano inactivo incrustado en un archivo de operaciones de 2017. Nunca se había activado, solo estaba oculto en el caparazón de un registro logístico. La fecha destacaba, 2017. Ese fue el año en que me enfrenté a Daniel Galindo, un colega estratega durante un esfuerzo conjunto en Mosul.
Él quería un barrido agresivo en zonas civiles para eliminar presencia hostil. Yo lo bloqueé. Exigí una estrategia de contención por fases. Fue la decisión correcta. Pero me convirtió en una carga para él y en un símbolo de lo que consideraba debilidad burocrática. Daniel no era solo un rencoroso. Una vez tuvo una anulación temporal del cifrado de los servidores de campaña. Si hubiera instalado el malware entonces, podría haber pasado desapercibido hasta que alguien como Erika lo activara por accidente al abrir la ruta equivocada. Fue entonces cuando mi madre me entregó en silencio una carpeta de relámpago cautivo. «La olvidaste cuando te embarcaste», dijo. La tomé, la leí. En aquel entonces pensé que te estabas escondiendo. Ahora creo que solo intentabas sobrevivir en silencio. No respondí. No pude. Sus palabras no fueron una disculpa. Eran algo más antiguo, más pesado. Reconocimiento. Sonreí, no porque estuviera orgullosa, sino porque algo había cambiado. Más tarde esa noche, nuestros sistemas rastrearon un ping de inicio de sesión desde una IP remota. Alguien había intentado sin éxito borrar los registros vinculados a la brecha original. La ubicación, un motel en las afueras de la base. Una reserva de 3 días pagada en efectivo. El nombre utilizado, Daniel Galindo. Ya no se trataba solo de mi hermana, ni siquiera de mi familia. Había alguien más ahí afuera, inteligente, paciente, dispuesto a usar nuestras fracturas como camuflaje. Un hombre escondido detrás del caos que nosotros mismos habíamos creado. El asalto a la vieja sala de retransmisión de datos fue como el avance de una tormenta. Silenciosa al principio, luego eléctrica y aguda. Bajo autorización de emergencia, rodeamos la zona con precisión estratégica. Daniel había regresado al único sitio que nadie vigilaba, la sala de datos de una división olvidada, aún conectada a la red militar secundaria. Estaba a mitad de cargar un paquete comprimido de datos cuando sufrimos la violación de seguridad. No se resistió, ni siquiera se inmutó. Simplemente me miró y dijo, «Te tomó mucho tiempo». Durante el interrogatorio lo contó todo, no con orgullo, pero sí con claridad. «No quería derribarte en público, nada», dijo. «Solo quería que salieras de la sala. La filtración buscaba retratarme como un lastre. Una vez que te quitaron tu autorización, se acabaron los consejos a la OTAN, se acabaron los asientos de primera fila en las negociaciones estratégicas. Te levantaste demasiado rápido, la gente dejó de cuestionarte». Su voz era amarga, no maníaca. Un hombre que sostuvo su rencor hasta convertirlo en obsesión. Había diseñado una estrategia para explotar las divisiones de nuestra familia, confiando en que el error de Erika encendería el resto. Fue entonces cuando entendí algo. No nos había roto. Él simplemente nos vio desmoronarnos y luego plantó su bandera. Cuando Erika leyó la transcripción de su confesión, se quedó quieta y en silencio. Miró fijamente las palabras, como si esperara que pudieran reorganizarse en algo menos devastador. Después de unos minutos, habló sin mirarme. No sabía que lo que hice nos llevaría a esto. Me crucé de brazos. A veces prendemos fuego a un campo seco porque estamos celosos y olvidamos que hay gente que duerme sobre ese pasto. Su rostro se arrugó levemente, pero mantuvo la compostura. Esa era Erika. El orgullo blindaba su culpa. Al día siguiente, mientras elaborábamos el informe final, Erika presentó una adenda. Asumió plena responsabilidad por iniciar la cadena de correos electrónicos que finalmente permitieron la violación de Daniel Galindo. Aunque no fue acusada penalmente, no hubo intención de filtrar secretos de Estado, aceptó una reprimenda formal. Eso le costaría la posibilidad de ascenso durante los próximos 5 años. Firmó el documento sin que nadie se lo pidiera. No lo sentí como una victoria. En la reunión final del grupo de trabajo, nos sentamos una vez más frente a frente, pero esta vez fue diferente. Erika ya no evitaba mi mirada. Cuando nuestro padre se levantó para dar sus palabras de cierre, hizo una pausa y luego dijo, «Le debo una disculpa a todo este equipo, especialmente a Sofía. Dejé que las medallas y el orgullo me cegaran ante lo que importa. Fue la primera vez que lo oí admitir un error.
y más aún en una sala llena de insignias. Erika no lloró, yo tampoco. Pero cuando la miré a los ojos, ya no vi a la competidora que intentaba borrarme. Vi a una mujer aprendiendo a pararse sola, sin empujar a nadie para lograrlo. La mañana de la conferencia de estrategia regional llegó con una niebla que se aferraba a la base como un recuerdo. Me quedé detrás del escenario, bajo el zumbido bajo del proyector y el clic sutil de las credenciales contra los uniformes. La pancarta detrás de mí decía: Redefiniendo la guerra en las sombras. Inteligencia postconflicto en entornos asimétricos. 62 comandantes, 30 asesores de alto rango y casi 100 observadores confirmados. Entre la lista de asistentes estaba la teniente coronel Erika Morales. Su nombre aparecía claramente bajo el título de oficial de campo en formación. Yo misma le había enviado la invitación, sin explicación, sin advertencia, solo una línea en la sección de notas del correo electrónico. Es hora de aprender lo que creías que no sabías. Las luces se atenuaron. Caminé hacia el podio. Sin fanfarrias, sin escolta. Solo un puntero en la mano y toda una vida de cicatrices invisibles en la espalda. Comencé con la verdad más simple. Algunas misiones nunca reciben un nombre, algunos líderes nunca reciben una placa, y algunas batallas no comienzan en las fronteras. Comienzan donde el juicio reemplaza a la comprensión. Vi cabezas inclinarse. Algunas caras conocidas, oficiales que alguna vez repitieron las críticas de Erika, me miraron con un respeto renovado. Algunos susurraron entre ellos, uno se inclinó hacia otro. Esa es la mujer que escribió la Doctrina de Defensa del Este Europeo en el 16. Erika estaba sentada en la segunda fila. Postura recta, bolígrafo en la mano y los ojos fijos en mí. No parpadeó, no se inquietó. Y supe que esta vez estaba allí para escuchar. A mitad de la presentación pasé a un segmento inédito de la Operación Relámpago Cautivo. Por primera vez en el registro público, revelé una decisión clasificada que tomé sola en el terreno. Firmé la orden de anulación que salvó una zona hostil porque había 7 niños atrapados dentro. Esa firma casi acabó con mi carrera. Lo volvería a hacer. No comparto esto por simpatía. Lo comparto porque la verdad no necesita perdón. Solo hay que verla. Se escucharon jadeos por toda la sala, no por dramatismo, sino por la claridad. La guerra ya no era solo cuestión de territorio, era terreno moral, y el liderazgo no consistía en tener razón. Se trataba de estar dispuesto a soportar el peso de la elección. Al cerrar la sesión, me acerqué al micrófono lateral del escenario y dije: Para concluir, pedí a la teniente coronel Erika Morales que comparta sus reflexiones como oficial de la próxima generación. Erika se puso de pie lentamente. Su voz era firme, pero no perfecta. Sus ojos estaban húmedos, pero sus hombros permanecían erguidos. Crecí pensando que los elogios eran el objetivo final, que quien más se destacaba era escuchado. Pero hoy aprendí que el verdadero honor está en saber de quién puedes aprender y tener el valor de admitirlo. La sala se puso de pie en ovación, no por mí, sino por algo más grande, por la idea de que la fuerza puede ser silenciosa, que el liderazgo puede ser enseñado por quienes alguna vez envidiamos, y que el aprendizaje, incluso en uniforme, nunca termina realmente. En la última fila, mi madre estaba sentada con las manos en el regazo. Ella no aplaudió, pero asintió. Por primera vez, sentí como si me hubieran aprobado, no por mi rango, sino por mi trayectoria. Mientras la multitud se dispersaba, un general mayor se acercó y me estrechó la mano con firmeza. Solía creer que las mujeres no tenían cabida en los campos de batalla, dijo. Me equivoqué. Sonreí. No por victoria, no por orgullo. Los errores no nos definen, respondí. Pero negarse a aprender de ellos, sí. Hoy aprendiste. Eso es lo que importa. Una semana después de la conferencia, envié 3 invitaciones. Una para mi padre, el coronel Raúl, otra para mi madre, María Elena, y la última para Erika. La ubicación fue deliberada, la antigua casa familiar en las afueras del cuartel general. Era la misma casa donde una vez pasé una noche sin dormir después de graduarme del Colegio del Aire.
Esta vez llegué primero. Puse la mesa. Ocupé el asiento de la cabecera, el que mi padre siempre reclamaba. Cuando entraron, nadie dijo una palabra. Mi madre sostenía un plato envuelto en papel aluminio. Erika evitó el contacto visual. La expresión de mi padre era ilegible. Una vez que nos sentamos, no ofrecí cumplidos. No convoqué esta cena para disculparme, dije. Los llamé para decir la verdad, mi verdad. Por primera vez, con mi propia voz. Y así comencé. Les conté que no abandoné el servicio, que me reclutaron en inteligencia encubierta. Hablé de la vez que estuve detenida 3 días bajo tierra en Irak, después de que un agente de contrainteligencia filtró una ruta de extracción fallida. Describí la ocasión en que ordené bombardear un depósito de suministros para salvar a un equipo de reconocimiento australiano. 3 civiles resultaron heridos, ninguno de gravedad. Aún así, pasé 8 meses bajo investigación antes de ser absuelta. Les dije que rechacé una medalla por una misión de rescate clasificada en Siria. Aceptar ese reconocimiento habría puesto en riesgo acuerdos diplomáticos, así que elegí el silencio en lugar de la gloria. La habitación no respiraba. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Erika se quedó mirando su plato. Mi padre permaneció quieto, con las manos juntas delante de él. Entonces preguntó tan bajo que casi no lo escuché. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Lo miré a los ojos. Porque nunca preguntaron. Y si lo hubieran hecho, no creo que me hubieran creído. No era un ataque, era simplemente la verdad. Mi madre murmuró. Pensé que esos paquetes de ayuda que me enviabas eran tu manera de pedir disculpas. Negué con la cabeza. No eran disculpas, eran recordatorios de que todavía existía, incluso después de que me borraron de todas las fotos familiares. Metí la mano bajo la mesa y saqué una carpeta manila. Se la pasé a Erika. Dentro había una copia impresa del correo anónimo que él envió años atrás, el que casi acabó con mi carrera. No guardé esto para incriminarte. Lo guardé para recordarte que las palabras aparentemente invisibles pueden ser tan letales como las balas. Nadie interrumpió. Entonces hablé con claridad, sin malicia, solo con intención. No espero aceptación, pero si vamos a seguir adelante, empecemos reconociendo a la persona que decidimos no ver. Erika se puso de pie, caminó hacia mí y apoyó su mano suavemente sobre mi hombro, sin palabras. Mi padre se levantó despacio, se acercó al viejo estante familiar y tomó una fotografía enmarcada de una carne asada de hacía muchos años. La miró fijamente por un momento. A esta le falta alguien, dijo. Tomaremos una nueva. No sonreí, solo asentí. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba aferrarme a lo que me dolía. Un mes después de la conferencia, regresé a Ciudad de México. Había reanudado mi rutina tranquila como asesora estratégica a tiempo parcial de la OTAN. La mayor parte de mis días los pasaba en reuniones por videoconferencia, analizando modelos de simulación y ofreciendo información sobre la guerra asimétrica en Europa del Este y el sudeste asiático. Vivía sola en un departamento modesto con vista al Pitoac. Aún me despertaba a las 5:30. Aún escribía mis informes con tinta negra. Aún no respondía mensajes después de las 9 de la noche. Pero algo había cambiado. Una vez al mes, impartía un curso especial en el cuartel general sobre estrategia blanda en la era del combate no tradicional. Erika siempre estaba allí. Nunca faltaba a una clase. Se sentaba en la primera fila, me hacía las preguntas más difíciles, me desafiaba. A veces debatía conmigo. Y a veces se quedaba en silencio cuando hablaba de las misiones que alguna vez nos enfrentaron. Una tarde, después de clase, me entregó una carpeta fina. Dentro había una propuesta de reforma de la formación, basada en conceptos que yo había presentado. No necesito tu firma, dijo. Solo necesito saber qué piensas. Escribí una palabra en la portada. Avance. Nuestra familia ahora existía en una especie de movimiento silencioso. Mi madre me enviaba notas escritas a mano cada mes, a menudo de solo 1 o 2 líneas. ¿Estás comiendo lo suficiente?, preguntó en la última.
Mi padre había empezado a contarles a sus amigos que su hija asesoraba sobre estrategia de alto nivel, y ya no solo en el extranjero. No teníamos un retrato nuevo, pero la próxima vez que miré el que estaba en la repisa, yo estaba en él. No reemplazada, no borrada. Al final de una sesión, un joven cadete se quedó atrás. Nervioso, tendría unos 23 años. Preguntó: «Señora, en la guerra, ¿cuál es la parte más difícil?» Hice una pausa y luego le dije la única respuesta que me pareció honesta. Sobrevivir sin convertirte en estatua, sin hacer de tus heridas un arma. Esa tarde di un paseo por detrás del cuartel de entrenamiento. El sol se estaba poniendo en una neblina color naranja dorado. Erika apareció a mi lado, sosteniendo un pequeño pastel de cumpleaños en un recipiente de plástico. Me lo entregó con una media sonrisa. En la parte superior estaban escritas 3 palabras con glaseado azul: general, hermana, maestra. No necesitaba aplausos, no necesitaba que los libros de historia mencionaran mi nombre, solo necesitaba que me miraran, no a través de medallas o errores, sino a través de los ojos que una vez me malinterpretaron y ahora finalmente me entendían. En la vida, algunas batallas no dejan cicatrices en la piel, tallan cañones en el alma. Aprendemos que la fuerza no siempre depende de quién habla más alto, sino de quién elige el silencio con dignidad. Y a veces, lo más valiente que podemos hacer es quedarnos cuando sería más fácil marcharnos. Si esta historia te conmovió, de verdad me encantaría escuchar tu opinión. Deja un comentario, comparte qué fue lo que más te tocó y no olvides suscribirte. Cada voz importa, la tuya no es una excepción.